Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street, sesión muy negativa la que hemos visto en Europa y la que estamos viendo en Estados Unidos. Lo comentábamos ayer, habíamos visto ese rebote hasta las zonas clave para cerrar los gaps que tenían los índices que comentábamos el fin de semana y a partir de ahí, si no continuaba el optimismo, si no veíamos volumen, podríamos volver a retroceder. Y es lo que ha pasado en la sesión de hoy. Hemos visto cómo el IBEX 35 volvía a esos mínimos que veíamos la semana pasada y parece que de momento se mantiene el movimiento lateral, pero mucho cuidado porque ahora estaríamos en la parte más baja de ese movimiento lateral y de romperla podríamos empezar a ver caídas ya más importantes. ¿Cuál es el problema? Pues lo que venimos comentando durante todo este movimiento lateral, que el volumen sigue siendo muy bajito y hemos visto unas caídas muy importantes en los índices en Europa, pero el volumen, por ejemplo, en el IBEX 35 ha sido muy bajito. ¿Esto qué nos hace pensar? Pues que podemos dudar un poquito de la caída y quizás podemos ver incluso una recuperación. Por eso es muy importante ir analizándolo día a día para saber detectar en qué momento el mercado va a coger esa dirección correcta que todos estamos esperando. Así que nada, ya sin más dilación vamos con los tres análisis técnicos de hoy. Bien, pues vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy que son Iberdrola, Repsol y OHL. Vais a ver seguramente cómo el volumen parece que ha sido desproporcional en la sesión de hoy en muchos valores, incluso en el IBEX 35, pero esto se debe a que ha sido cierre de mes y movimientos de bloques y esto hace que el volumen sea a final de la sesión muy por encima de lo normal. Pero si habéis seguido la sesión en el día, podéis haber visto como el volumen tampoco era demasiado alto o por encima de lo que veíamos anteriormente. Bien, vamos a analizar la cotización de Iberdrola. Lo vamos a ver, las tres acciones que se encuentran en zonas totalmente claves de soporte. En el caso de Iberdrola, ¿dónde se encuentra? Pues en la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo en anteriores caídas la tendencia alcista se apoyó en esa media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, ahora parece clave la situación. Si queremos mantenernos al alza, lo que debe hacer su cotización es mantenerse sobre esa media móvil de 70 sesiones. Además, fijaros que es una zona que lleva actuando como soporte todo el mes de abril y todo el mes de mayo. Por lo tanto, ahora no debería perderla. Si la pierde, pues cuidado porque la situación se complicaría muchísimo. ¿Dónde nos podríamos ir? Pues fijaros que tenemos aquí dos zonas de soporte por el camino, las 11,25 y las 11,15, pero creo que sí la pierde, ojito, porque podría irse a buscar la media móvil de 200 sesiones, que también actuó como soporte, fijaros, al principio de la subida que veíamos desde el mes de octubre. Por lo tanto, ahora parece que está muy deteriorada la situación de Iberdrola, pero bueno, nos quedaría esa zona de soporte tan importante. De hecho, para nada sería de extrañar que desde la zona actual viésemos un rebote y luego ya sí continuar cayendo. Eso sería un movimiento muy feo. O también podríamos ver cómo desde la zona actual consigue rebotar, como hemos visto en anteriores ocasiones. ¿Qué sería lo diferente? Pues ver que cae por debajo de la zona 11.40, donde está esa media móvil de 70 sesiones, pierde soporte, se mantiene por debajo y esto indicaría que podríamos continuar cayendo con bastante fuerza en su cotización. En caso de ver ahora el rebote, ¿dónde podríamos poner un objetivo? Pues en un primer momento, fijaros, en la zona de los 11,66, y una zona bastante interesante porque es la zona que actuó como soporte cuando la cotización se encontraba en esa zona de máximos en el gráfico. Vamos a continuar con la cotización de Repsol. La verdad que aquí la situación pinta un poco peor en el medio y largo plazo porque venimos viendo cómo va formando máximos y mínimos decrecientes en su cotización desde el mes de marzo. Fijaros cómo perdió esa media de 70 sesiones que actuaba como soporte, posteriormente la consolidó como resistencia y luego perdió la de 200 haciendo el mismo movimiento. La perdió, la consolidó como resistencia y volvió a caer de nuevo. Ahora se encuentra en una zona muy pero que muy importante en el gráfico. ¿Por qué? Pues porque hoy se ha quedado muy cerquita de esos mínimos que veíamos en mayo. Y esto significa que si pierde los mínimos que vemos en mayo, daría continuidad a la tendencia bajista y nos tendríamos que ir a buscar una nueva zona de soporte. La siguiente más clara es la zona de los 11,40. Así que es verdad que por aquí, alrededor de los 11,85 aproximadamente, podríamos encontrar una zona de soporte por el camino. Entonces, bueno, es una zona que deberíamos valorar en el caso de que estuviera muy sobrevendida su cotización y quizás buscará un rebote. Es decir, podríamos ahora ver un movimiento hasta esta zona, a ver el rebote hasta esa zona clave que tenemos aquí y volver a continuar cayendo para alcanzar esa zona clave, los 11,40 aproximadamente. Ahora tenemos la opción de darnos la vuelta en el gráfico. Pues hombre, no había que descartar que la zona actual hiciese un doble suelo, irnos a buscar ahora esa media móvil de 270 sesiones que, como vemos, ahora mismo están a punto de cruzarse, consolidarlas de nuevo como resistencia una vez que ya ha habido ese cruce de medias y que tienen una clara pendiente negativa, y a partir de aquí ver la parte más negativa de toda la cotización de Repsol, viendo caídas bastante importantes. Ahora, la verdad, como decíamos al principio,
Parece que la tendencia bajista es clarísima y eso evidentemente no va a cambiar a no ser que veamos que la cotización supera esa media móvil de 70 y de 200 sesiones. Esto tampoco nos va a impedir que veamos rebotes interesantes como el que hemos visto desde principios de mayo hasta aproximadamente la sesión del 19 de mayo. Un rebote bastante interesante. Ahora, desde la zona actual, pues lo deberíamos valorar. Fijaros que el MAC está dando ahora señal de venta, por lo tanto sería muy peligroso que continuara cayendo, además de que porque pierde esa zona clara de soporte, porque daría señal de venta al MAC y esto podría impulsar la cotización hasta la zona de los 11,90. Así que totalmente clave que veamos reaccionar a su cotización al alza en las próximas sesiones. Incluso yo diría que al cierre semanal que veamos un impulso por lo menos hasta esa zona de las medias móviles. ¿Qué pasa con la cotización de Repsol? Pues que estamos viendo que el petróleo está cayendo muchísimo su precio, al igual que otras materias primas, y esto evidentemente le está pasando factura. Cuando veíamos que el precio del petróleo se mantenía alto, pues esto beneficiaba la cotización de Repsol. A Iberdrola le pasa algo parecido, ya que tiene mucha dependencia de algunas materias primas y del precio de la energía. Cuando ha empezado a bajar, pues su cotización empieza a ralentizarse, a darse la vuelta y como estamos viendo ahora mismo en Repsol, a comenzar una tendencia bajista. Y vamos con la última de las acciones, que es OHL, como vemos clarísimamente también en una zona clave de soporte en el gráfico. Fijaros, en muchas ocasiones ha actuado como soporte esta zona y ahora se encuentra de nuevo en ella. La perforó ya en las caídas que veíamos en octubre y cuando la perdió se fue directo hasta esa zona que tenemos en los 0,40. Ahora conseguirá darse la vuelta, pues bueno, la verdad que estamos en zona de sobreventa, pero de momento vemos cómo sigue dando señales de que puede continuar cayendo, ya que el volumen se mantiene alto respecto a lo que veíamos anteriormente y el cierre de las sesiones se mantiene muy cerquita de mínimos. Por lo tanto, esto podría ser un poquito negativo. Pero bueno, no habría que descartar que desde una zona tan importante de soporte veamos un rebote. Fijaros que aquí vimos un movimiento lateral entre esta zona y la zona de los 0,51, por lo tanto es algo que no debemos descartar. Ver ahora cómo la cotización rebota hasta la parte alta, el movimiento lateral. De hecho, se podría buscar la media móvil de 70 sesiones, que ya hemos visto como antes de ver esa caída tan fuerte chocaba contra ella continuamente, por lo tanto podríamos irnos a buscarla de nuevo y ya a partir de ahí sí que es verdad que si no la supera podríamos continuar cayendo y volvería a poner en riesgo la zona de los 0,448, que sería esa zona tan importante de soporte. Fijaros cómo en semanal lo vamos a ver muy bien. Fijaros, vamos a poner la zona actual y fijaros como aquí actúa como soporte, actúa como soporte. Fijaros como aquí también actúa como soporte. Es una zona muy pero que muy importante de soporte en la cotización de OHL en los últimos 5 años, como podéis ver. Por lo tanto, perderla ahora pues sería muy pero que muy mala señal y la verdad que no daría ninguna esperanza de que quizás pudiéramos ver una vuelta importante del gráfico como la que veíamos de octubre al mes de marzo. Así que bueno, es lo que debemos vigilar ahora mismo en la cotización de OHL. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy, un vídeo bastante rapidito, pero ya como os comenté ayer no tengo mucho tiempo, así que tengo que ir a toda prisa. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Vamos a ver cómo reacciona hoy a final de sesión Estados Unidos. Ayer que comentábamos que si a final de sesión acababa dándose la vuelta y veíamos caídas, como al final vimos que se ralentizó la caída que veíamos en el SP500 y el Dow Jones vio cómo cerraba en rojo la sesión, pues eso podría implicar que hoy viésemos caídas en Europa. Es lo que ha acabado pasando. Hoy tenemos la misma sensación, es decir, ahora Estados Unidos está cayendo con mucha fuerza. Si quizás vemos que va perdiendo fuerza esa caída porque no la acompaña el volumen y vemos que empieza a darse un poquito la vuelta, pues no habría que descartar que nos mantuviésemos en ese movimiento lateral, ver un rebote de nuevo en Europa y seguir así hasta que encontremos el rumbo correcto, marque la dirección que pueda acompañar a las cotizaciones las próximas semanas. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora a todos nos tiemblan las piernas porque estamos en una zona de soporte clave, sobre todo en Europa, que de perderla podría anticipar caídas muy importantes para las siguientes semanas. Así que bueno, este es el juego que tenemos en las bolsas las últimas semanas, un movimiento lateral. Por la parte de arriba nos da un poquito de pánico asomarnos a la parte de abajo y la parte de abajo cuando llegamos pues nos sentimos que estamos en la cuerda floja y que si la pierde podríamos volver a esa temida tendencia bajista que veíamos en el año 2022. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, no ha sido ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves, de nuevo, estaremos por aquí y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.